Jerónimo Ursera, fundador de la Congregación de Hermanas del Amor de Dios. De cara a la fundación, el Padre Ursera vive un tiempo especial de discernimiento en Griñón, pueblo cercano de Madrid, en la casa de campo de su hermano don Victoriano. La estancia en Griñón fue un tiempo para rezar, meditar, acoger, escuchar y discernir la voz del Espíritu en el silencio de la naturaleza. Un tiempo para acoger la floración del carisma que habría de ser un regalo a la Iglesia Universal. Tiempo de llenarse de luz y abrirse al Padre amoroso del pobre. Un tiempo de meditar sobre el clamor de la mujer que pedía entrar en la nueva sociedad con su igualdad y dignidad personal reconocidas. Sin duda, fue un tiempo de creatividad. En la soledad prolongada de Griñón, Jerónimo redacta los estatutos de las Hermanas del Amor de Dios, consagradas a la enseñanza por amor de Dios y para Dios donde quiera se crea necesario. El 21 de abril de 1962, Ursera escribe desde Griñón al nuncio: en la actualidad tengo un compromiso de establecer un instituto que dé maestras piadosas e instruidas para educar a las niñas pobres de nuestras posesiones de ultramar. ¿Qué lleva a Jerónimo Mariano Ursera a fundar una congregación dedicada a la enseñanza de las niñas? He aquí te lo contamos. Mariano había vivido en su familia en un ambiente muy culto y de constante superación, y en contraste la experiencia vivida en las Antillas le marcó con fuerza y le ayudó a descubrir la dura realidad de abandono y discriminación en que vivía la infancia pobre y marginada, especialmente la femenina. Jerónimo Ursera tiene claro que es urgente promover la dignidad de la mujer y cree en su verdadera liberación mediante la educación cristiana integral y de su formación humana, cultural y profesional. En sus escritos dice: tras 19 años en las Antillas, he tenido ocasión de observar la necesidad que existe allí de buenas maestras para la educación de la mujer. La educación de la mujer está en el origen de la fundación de la congregación. Jerónimo Ursera escribe a su amigo el obispo de Zamora, don Bernardo Conde y Corral, solicitando su aprobación y le expone sus motivos. En la instancia de Jerónimo al obispo, desvela con sencillez cómo el carisma se fue abriendo paso en su vida hasta apoderarse de él y forzarlo a fundar. Describió la situación de la mujer de las Antillas, en concreto de las niñas pobres. Leyó esa realidad a la luz del Evangelio y se sintió llamado a luchar contra la marginación. En sus escritos dice: penetrado de la necesidad de atender a la educación de las niñas de nuestras posesiones españolas de ultramar. El concepto que Jerónimo Ursera tiene sobre la mujer. La mujer es la base de la sociedad, porque tales cuales fueren los sentimientos de la madre, esos serán siempre los sentimientos de la familia y por consiguiente los del pueblo. Las profundas diferencias existentes en el siglo XIX respecto al papel social y a la educación de la mujer motivaron a Jerónimo Ursera a preocuparse por la educación, sobre todo de las niñas.
El padre Ucera, con el deseo de hacer siempre el bien y elevar la cultura, funda diversas instituciones a favor de la educación básica y profesional de los niños sin ningún tipo de discriminación. Algunas de las obras en favor de la mujer. Concibe la Casa de Caridad y Oficios de Puerto Rico como un establecimiento de enseñanza para niños y niñas pobres que pretende educar a la juventud desde la infancia. Se preocupa por la atención médica y sanitaria de las jóvenes madres, crea consultas médicas gratuitas para las mujeres, también para los pobres, durante el periodo de lactancia. Crea además salas cuna donde las madres obreras o criadas puedan dejar, mediante un módico precio, sus hijos pequeños durante las horas que dedican al trabajo. El padre Ucera busca congregaciones de enseñanza en España. Después de recorrer toda la península y de dirigirse a varios institutos religiosos consagrados a la enseñanza, sin ninguna respuesta positiva, no encontró otro medio que fundar una nueva congregación. Solicita el permiso a don Bernardo, obispo de Zamora, el cual aprueba la fundación de la congregación y los estatutos de las Hermanas del Amor de Dios. Ucera busca en Europa maestras bien preparadas que quieran ser religiosas. En la instancia a la reina le dice: mas para alcanzar tan felices resultados, el exponente ha recorrido también una gran parte de Europa. Solo así ha podido adquirir profesoras llenas de saber y de virtud, viendo, comparando y estudiando a la vez los mejores métodos de enseñanza conocidos. Cuánta necesidad y cuánta hambre hay de enseñanza, sobre todo de enseñanza sólida y religiosa. Para esto reclutaré almas generosas que quieran servir a Dios de balde. El 27 de abril de 1864 se funda en Toro, Zamora, la Congregación de Hermanas del Amor de Dios y se abre el primer colegio de niñas en el viejo palacio del obispo. Estas religiosas debían distinguirse por su saber y virtud, por la entrega abnegada a la educación sin aspirar al reconocimiento de sus méritos, por el sentido de universalidad sin exclusiones y por una práctica pedagógica al nivel de los adelantos de su tiempo. Cabe destacar algunos datos de la fundación. Grupo fundador. Fueron 12 hermanas y 2 profesoras que compartieron la experiencia. Apoyaron y colaboraron con el padre Ucera, entre otros, los siguientes: Santa Micaela del Santísimo Sacramento, vizcondesa de Jorbalán, fundadora de la Congregación de las Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad; el obispo de Zamora, don Bernardo Conde y Corral; el Monseñor José María Benito Serra y Antonia María de Oviedo, y las Madres Mercedarias de Toro. El palacio del obispo que le ofreció para la fundación estaba en una inminente ruina y destrucción, y Ucera lo rehabilitó. Así se lo recuerda al señor alcalde de Toro, don Francisco Sánchez. Contribuí a salvar de las ruinas un bonito edificio que hoy día no solo sirve de ornato a esta ciudad, sino que está prestando los servicios más eminentes que pueda prestarse a un pueblo, los de la educación.
Conozcamos el carisma de la congregación de las Hermanas del Amor de Dios. Encarnar el amor de Dios en la vida, de manera que cada hermana llegue a ser una manifestación permanente del amor gratuito de Dios a los hombres. El carisma está totalmente relacionado con el nombre Hermanas del Amor de Dios. Si Dios es amor, las hermanas están llamadas a encarnar concreta y visiblemente ese amor en el amor a Dios y a los hermanos. Usera recomendó a las hermanas: jamás olviden el fin santo de su vocación, a saber, la enseñanza de las niñas por amor de Dios y para Dios. ¿Quiénes son los patronos y protectores de la congregación? La congregación está constituida bajo la protección especial del Espíritu Santo y de la Virgen María en el misterio de su Inmaculada Concepción. Invocamos como intercesores a San José, esposo de la Virgen María, y a San Bernardo Abad. El lema en la cruz. La misión de hacer el bien no es fácil. Por eso Jerónimo Usera pide a las hermanas que abracen con gusto el misterio de la cruz. Usera eligió a Cristo en la cruz como lema y testimonio que llevan todas las hermanas. Caritas Christi urget nos. El amor de Cristo nos apremia. 2 Corintios 5:14. Y con el emblema de María les recuerda el amor a María que siempre debe estar presente en sus vidas. El escudo de la congregación es un pergamino en forma de corazón, símbolo del amor, de color azul. En el centro del pergamino va un corazón blanco que simboliza la pureza y la sencillez que deben tener las hermanas, a imitación de la Virgen, cuyo anagrama está en el centro, recordándonos su protección maternal y el lema: el amor de Dios hace sabios y santos. Corona el escudo el amor de Dios, representado por las llamas del Espíritu Santo y por el corazón de Jesús con la cruz y la corona de espinas. Entrelazadas en la parte inferior del escudo están una rama de laurel con frutos y una palma. La rama de laurel significa la paz y la victoria sobre el mal, y la palma significa el martirio, la entrega total de la vida a Dios al servicio de los hermanos. Rasgos de la espiritualidad de las hermanas del amor de Dios. Primacía del amor, comunidad de vida y oración, obediencia, castidad, humildad, apertura a la providencia, trabajo e igualdad, sentido de la pobreza, alegría, rechazo de la murmuración, el perdón, cuidado de las hermanas enfermas, oración en comunidad, amor a María. En tiempos del fundador, la congregación se expande en España. En 1864, en Toro Zamora, se funda la congregación y se abre el primer colegio. En 1867, en Cádiz, con 8 hermanas procedentes de Toro, da inicio el segundo colegio, con la finalidad de que estas hermanas se preparen para el calor tropical de Cuba.
En 1884 se abre en Zamora el Colegio Amor de Dios, hoy residencia de tercera edad. Y en 1890 en Vilaseca, Tarragona. Y se cumple el sueño de Jerónimo Usera de llevar maestras a Cuba. En 1971, 10 hermanas de Cádiz llegan a La Habana, se establecen en el Colegio de Santa Isabel, del que era director el padre Usera. Al mes de estar allí, la fiebre amarilla se llevó por delante la vida de 2 de ellas y más tarde otras 2 hermanas ingresan en las Ursulinas y otra sale de la congregación. En 1872 se abre el Colegio de Guanabacoa. En 1884 la Escuela Santa Rosalía en Santa Clara, y seguirían abriéndose casas después de la muerte del padre Usera. En 1961, con mucha tristeza, todas las hermanas tienen que abandonar Cuba. Y hoy te contamos dónde están presentes las hermanas en el mundo. Desde aquel 1864, en Toro, la congregación se fue extendiendo por varios continentes. En la actualidad, el amor de Dios está presente en América, Europa y África. Estamos convencidos que Jerónimo sigue convocando. Hoy, como ayer, son muchos los seglares que desean seguir sus huellas en el seguimiento de Jesús y vivir su mensaje y su carisma. La familia Amor de Dios, que integra a religiosas y seglares, es la que impulsa a construir un mundo de hermanos en el que las relaciones interpersonales se expresan en gestos sencillos de ternura, cercanía, acogida, confianza, comprensión, misericordia. Y se vive la solidaridad como el camino de encuentro entre los pueblos. Y junto a la congregación y animado por ella, ha surgido el movimiento seglar Amor de Dios, formado por asociaciones Padre Usera, Voluntariado Amor de Dios y comunidades de seglares Amor de Dios, extendido en varios países y animado desde la congregación. Algunos rasgos de la pedagogía useriana. No enseñen por rutina, estudien el carácter y capacidad de cada niña y sean ingeniosas para hablarles a su corazón y su cabeza. No pierdan de vista las profesoras que el principal libro debe ser la maestra. Las niñas educandas ni en un momento deberán estar solas, pero la vigilancia que se ejerza cerca de ellas no será violenta, sino cariñosísima y maternal. Fatiguen lo menos que puedan la memoria de las niñas. No les hagan aprender de memoria cosas que no comprendan y que antes no les hayan explicado. Y cuando no comprendan de una manera, tengan mucha bondad y paciencia para explicárselo de otra hasta hacérselo comprender. El cariño de las maestras, empleado a tiempo con sus niñas, sacará gran partido de estas. Ármense de gran dulzura y paciencia.